Pueden tomar asiento y los invito a buscar en sus Biblias Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. En esta carta a los romanos que hemos empezado un estudio. Los que han estado en estos domingos recientemente saben entonces que este es nuestro tercer sermón y los seguimos animando a que aprovechen cada una de las predicaciones que en esta iglesia tenemos, en cada serie, en los evangelios, en Génesis, las clases dominicales, pero también que encontremos ánimo en ver cómo poco a poco, ¿verdad?, vamos abarcando cada libro que el Señor nos ha dejado en la Escritura. Voy a leer para ustedes los primeros 7 versículos. Dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En estos primeros 7 versículos tenemos el saludo del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Esta iglesia no fue fundada o plantada por Pablo, y realmente no podríamos tener certeza de que lo haya sido por alguno otro de los apóstoles. Y sin embargo era una iglesia que Pablo deseaba visitar desde hacía mucho tiempo. Pero mientras llegaba ese día de poder visitarlos, y luego él explicará un poco, ¿verdad?, que ha tenido obstáculos, estorbos para poder ir con ellos, mientras tanto les manda una carta sumamente rica en muchos temas, pero que giran en torno al evangelio de la fe en Jesucristo. Y como era la costumbre, Pablo inicia la carta presentándose primero él, es decir, la costumbre en aquel tiempo. Él se presenta como un esclavo de Cristo, un siervo de Jesucristo, uno que ha sido llamado a ser apóstol y que ha sido apartado para el evangelio de Dios. Y como tal, entonces, él es un embajador, un mensajero, y válgase la redundancia, con un mensaje bien específico. El evangelio de Dios, como dice el versículo 1. Esta expresión es importante, el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra evangelio, que literalmente significa buenas noticias, era una palabra muy utilizada en aquel entonces. La podía utilizar el emperador para mandar mensajes con heraldos, ¿verdad?, para que proclamaran: evangelio, nació un hijo a César. Buena noticia. Pero no, esta no era cualquier noticia ordinaria. Este es el evangelio de Dios. Entonces, las buenas noticias que él quiere comunicar tienen que ver específicamente con este evangelio de Dios, que viene de Dios, que pertenece a Dios. Y en estos primeros versículos nos ha dado 3 características. Primero, que es un evangelio prometido desde antes en las santas Escrituras. Es decir, que el evangelio ha sido el mensaje que desde el Antiguo Testamento ha sido anunciado y progresivamente revelado. Pablo no venía en ese sentido con buenas nuevas como si fueran una novedad. O sea, nuevas es de noticias, no porque fuera algo que hasta ahora se escuchaba. Y en segundo lugar, el evangelio son buenas noticias por la persona en la que está fundamentada. ¿En quién descansa el evangelio? En la persona del Hijo. Y entonces procede a describirnos quién es el Hijo. Es nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Como vimos, Él es el único
hombre que realmente ha nacido virginalmente, concebido por el Espíritu Santo. Por cierto, creo que me estaba persiguiendo esa música el domingo pasado, la estaba escuchando aquí, la misma voz. Porque se propaga el error. O sea, cantamos cosas que a veces hay que analizar su contenido. Pero como les decía, que muchos a veces todavía no ven la necesidad de por qué Cristo tuvo que nacer así, como hombre, pero sin pecado, se nos va a ir ampliando en esta carta. Luego veremos por qué es necesario reconocer a Cristo como el segundo Adán y mejor que él. Pero también hay un tercer aspecto. Es el evangelio prometido, es el evangelio que descansa en la persona del Hijo, pero es también un evangelio discipulador. Ahora esta palabra no es reconocida por la Real Academia, estoy inventando una palabra, pero nos servirá. Un evangelio que discipula. Es decir, aquellos que han creído hacen a otros también discípulos de Cristo. Y ser discípulos de Cristo no es simplemente en el momento que creí, sino que, como vamos a ver, uno continúa como discípulo, uno continúa con una vida como discípulo del Señor, que se da en el contexto de la iglesia. Esta tarde nos vamos a centrar entonces en ese tercer aspecto, este evangelio discipulador, que hace de los siervos y discípulos de Cristo que desean y anhelan que otros también sean siervos del Señor, hijos de nuestro Padre. Entonces vamos a ver quiénes son hechos discípulos, cómo se conducen los que son discípulos, pero sobre todo, como punto final, vamos a ver esta verdad de que los discípulos son hijos de Dios. Entonces, en primer lugar, el evangelio es para ser discípulos a todas las naciones, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Noten bien esa frase. Para la obediencia a la fe en todas las naciones. Esto continúa con el sujeto, ¿verdad?, del verso anterior. De quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. ¿De quién recibe Pablo la gracia del apostolado? ¿Y por qué lo digo así? Bueno, porque hay que plantearse aquí un par de preguntas. Pablo está hablando en plural. ¿Por quién recibimos la gracia y el apostolado? Entonces, la primera pregunta es, ¿está hablando Pablo de un regalo o de dos regalos? ¿Está hablando de la gracia y el apostolado o está hablando de la gracia del apostolado? Y en segundo lugar, ¿quiénes reciben ese regalo? ¿Pablo o Pablo y los demás apóstoles o todos? ¿Está él hablando en un sentido general, incluyendo a todos los creyentes? Esto es importante porque, como les digo, estamos continuando con el sujeto y la idea del verso anterior. Y como hemos visto, Pablo cierra la identidad del Hijo hablándonos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo en la Reina Valera lo tenemos en el versículo 3, pero en el original está puesto al final del versículo 4. El Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo, de quien recibimos. Entonces pareciera, ¿verdad?, que en un sentido Pablo estuviera manteniendo ese plural. O sea, que todos reciben la gracia y el apostolado. Pero esto entonces traería una inquietud. Porque si Pablo está hablando del oficio apostólico, como vimos, el Señor Jesucristo solo constituyó a 12 hombres como apóstoles. Y luego tenemos a Matías como sucesor de Judas el traidor. Y luego tenemos a Pablo, el apóstol a los gentiles. Entonces sería extraño que Pablo diga que todos nosotros hemos recibido la gracia y el apostolado, cuando nosotros no somos apóstoles como él, en ese sentido oficial. Pero pareciera que él está utilizando aquí una figura literaria, donde él como escritor habla en plural, no porque realmente nos quiera abarcar a todos, sino para seguir hablando de sí mismo, porque él sí fue constituido como el apóstol a los gentiles.
particularmente comisionado para que esa fe llegue a todas las naciones. La otra opción sería que Pablo hable de ese sentido general del apostolado, que sí aplica a todo creyente, donde cada discípulo de Cristo es llamado a ser testigo y embajador del mensaje. Todos nosotros podemos dar fe del Evangelio, podemos compartir el Evangelio, aunque no todos vamos a ser oficiales. No todos, obviamente, el oficio apostólico que ya cesó, no seremos evangelistas o predicadores. Con todo, yo creo que Pablo, aunque ha hablado en plural en el versículo 4, yo creo que en el 5 él sí está hablando solamente de él. ¿Y de qué él está hablando? De un solo don, de la gracia del apostolado. Esto es también una figura literaria donde esa palabra "y" no está hablando de dos cosas, sino de una misma, unidas por esa partícula. Si nosotros comparamos, y vamos brevemente, no voy a invertir mucho tiempo en ello, simplemente veamos el punto yendo a Romanos 15, versículo 15. Romanos 15, versículo 15 dice: Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada. Vean, ¿cuál es la gracia que le ha sido dada a Pablo? Versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Ven que Pablo habla entonces de esa comisión que él recibió del Señor como una gracia. Entonces Pablo no está hablando necesariamente de la gracia de salvación, sino como un don que le fue dado a él. Se le concedió ser ministro a los gentiles o ser el apóstol a los gentiles. Entonces yo creo que Pablo sí está hablando en un sentido particular de su apostolado. Yo recibí del Señor la gracia, el don del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Sin embargo, como hemos visto, la esencia de ser mensajero no terminó con el cese del oficio apostólico. ¿Por qué? Porque llevar la fe del Evangelio, porque proclamar el Evangelio a todas las naciones es parte del Evangelio prometido. ¿Qué es lo que sucede en Génesis 12 cuando el Señor llama a Abraham? Él le dice a Abraham que en él serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Es decir, nuevamente, progresivamente, poco a poco se nos está dando a entender de que la salvación no era un asunto de una familia en específico, de un linaje particular, sino que el Señor se iba a complacer de salvar a personas de toda lengua, de toda nación. ¿Quién hace esta misión de evangelizar explícita? Nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué capítulo? En Mateo 28. En un pasaje que, si no lo tenemos de memoria, casi memorizado. Mateo 28, 19 y 20. En lo que conocemos como la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 y 20. El Señor Jesús deja esta comisión a sus discípulos de que tienen que ir a ser discípulos a todas las naciones. Pero ellos eran los iniciadores de la obra. Ellos ya no están, pero la misión no ha terminado. Nosotros estamos aquí para ser una iglesia que haga discípulos a todas las naciones. Empezando obviamente primero en el lugar donde el Señor nos ha colocado. Y nosotros mismos somos fruto de que otros en otro momento entendieron eso mismo. Que también aquí tenían que hacer discípulos de Cristo. Y así continuará hasta el día que nuestro Señor regrese. Sí, la fe cristiana es para ser compartida con el fin de que otros crean. No es una opción entre otras tantas religiones. Hay una única religión verdadera que debe ser creída por las personas de cada nación. Nosotros no le estamos presentando a las personas una opción más dentro del abanico de opciones.
que pueden escoger para vivir esta vida. Si quiere vivir de esta manera, puede hacerlo. Yo le presento el cristianismo como otra muy buena alternativa entre tantas otras que hay. No, esta es la única. Es el único camino que lleva realmente a la vida eterna. No es popular. Muchos de nosotros tenemos que arrepentirnos de a veces querer ser demasiado políticamente correctos para presentarnos como cristianos y para decirle a las personas que deben arrepentirse. Disculpe, no quiero meterme mucho en su vida, pero no. Nosotros somos comisionados para llevar la obediencia a la fe en todas las naciones. No debemos excusarnos por querer que más y más personas sean cristianas. Sí, es una obra de Dios, pero por medio de la proclamación del Evangelio. Nosotros al final de cuentas no podemos convertir a las personas, pero a esto hemos sido llamados. A esto hemos sido llamados. Que en todas las naciones haya pueblo del Señor. Como lo expresa un predicador estimado y conocido entre nosotros, en ese sentido, sí se puede decir de nosotros que somos imperialistas. O sea, queremos nosotros realmente establecer el reino de Dios, o sea, que crezca y que sean añadidos cada día más los que son del Señor. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de hacer discípulos? Nos dice el mismo versículo 5 que es para la obediencia a la fe. Para la obediencia a la fe. Vean qué íntimamente ligadas están la obediencia y la fe, que hay pasajes donde uno realmente no los puede separar. La fe y la obediencia son inseparables. El que cree, obedece, y el que obedece ha creído. Son caras de la misma moneda. Un comentarista bíblico hace notar lo siguiente. Vean cuán cercana estaba esta relación en los escritos de Pablo, ¿verdad? Inspirados por el Espíritu Santo, que lo usa intercambiablemente. Veamos aquí en este mismo capítulo 1, el versículo 8. ¿Qué leemos aquí? Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vuestra fe se divulga por todo el mundo. El hecho que ellos han creído y lo que han creído, ¿verdad? El contenido de esa fe, eso es conocido. Vamos ahora al capítulo 16, Romanos 16, al final de la carta. Versículo 19. ¿Y qué leemos aquí? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Entonces, ¿qué era conocido de los romanos? ¿Su fe o su obediencia? O su obediencia por medio de la fe, por el hecho de que habían creído. O sea, ellos eran conocidos por su fe, eran conocidos por su obediencia. Es que no podemos separarlo. Nuevamente, quien ha confiado en Cristo para salvación, le obedece voluntariamente. Recuerdo hace muchos años, ¿verdad?, que en la iglesia en la que estuve antes, era muy frecuente, por no decir de que yo realmente no recuerdo un domingo que eso no se hubiera hecho. Habían llamados al altar, finalizaba la predicación y siempre estaban estos dos tipos de invitaciones. En primer lugar, se invitaba a las personas a que creyeran en Jesucristo. Y después de eso, a los que ya habían creído, los invitaban o nos invitaban a que hiciéramos a Cristo Señor de nuestra vida. Cada domingo. Había una separación donde Cristo era primeramente Salvador para después, para luego hacerlo Señor de nuestras vidas, como si fuera una etapa posterior. Pero no, hermanos y amigos, Cristo es Salvador y Señor desde el primer momento.
¿Está caminando usted en obediencia? En particular, ¿estamos obedeciendo a la comisión de que hagamos a otros discípulos? Pero no veamos separación donde no la hay. La obediencia a la fe. El que cree, obedece. Cristo es tanto su Salvador como su Señor. Ahora, ¿por qué Dios llama a todas las naciones a la obediencia a la fe y nos manda a nosotros a discipular a las naciones? ¿Qué más nos dice el versículo 5? Nos dice que lo hace por amor de su nombre. Pregunta, ¿el nombre de quién? ¿El nombre de Dios? ¿O quién es el sujeto que todavía se mantiene en estas oraciones? ¿O es el nombre de Cristo? Me parece a mí, ¿verdad?, que el sujeto no ha cambiado y que nosotros estamos comisionados para llevar esta obediencia a la fe a todas las naciones por amor al nombre de Cristo. Y esto es otra evidencia de la deidad de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios hace todo para su gloria y por amor a su nombre. Y por lo tanto, cuando Pablo dice que en el Evangelio Dios nos salva por amor al nombre de Cristo, esto es porque Cristo es divino también. Porque Dios no da su gloria a nadie más, Él no la comparte. Él actúa por amor a su nombre. Entonces, Él nos salva para su gloria por amor al nombre de su Hijo. Y esto tenemos que considerarlo detenidamente. Dios hace todo para su gloria. Esta fue una verdad que Él le recordó a su pueblo en los días de Israel y en los días del cautiverio también, en los días posexilio. Antes del cautiverio, ¿qué les decía el Señor? Si el juicio no ha llegado, no era solamente por amor a David, era también por amor al nombre de Dios. Era por amor a sí mismo. Y si los iba a hacer volver del cautiverio, ¿qué es lo que les dice el Señor? Yo lo voy a hacer por amor a mi nombre, porque mi nombre es burlado, mi nombre es blasfemado por las naciones. Era una afrenta para Dios. ¿Por qué? Porque las demás naciones decían, ¿y dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde está el Dios que los sacó de Egipto? Entonces dice el Señor, por amor a mi nombre, yo los voy a rescatar, para que se sepa que hay Dios en Israel, que Jehová es el Dios. Podemos ver esto en Isaías 48, si alguno desea buscarlo. Tenemos Isaías 48, versículos 9 y 11. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, es decir, la aplazaré. Y para alabanza mía, la reprimiré, para no destruirte. Versículo 11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Más adelante, a través del profeta Ezequiel, hoy leíamos parte de este capítulo también, Ezequiel 36, que es lo que les dice el Señor. Ezequiel 36, 21. Ezequiel 36, 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. El texto continúa con la promesa del Espíritu Santo y un nuevo corazón. Versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros.
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Nuevamente, obediencia. ¿Qué alcance que tienen estas palabras del Señor a través de Ezequiel? Él está diciendo, yo voy a sacarlos a ustedes de entre las naciones y los voy a reunir para gloria de mi nombre, porque he tenido dolor por ver mi santo nombre profanado. De nuevo, lenguaje para que entendamos, ¿verdad? Que Dios tiene que emplear ese lenguaje como si Él sometido a emociones como nosotros, o emociones como las nuestras. Pero el gran y mejor y nuevo pacto lo vemos cumplido, ¿verdad? Cuando el Señor no solamente a judíos, sino a judíos y a gentiles los reúne como un solo pueblo por amor de su nombre. Por amor, como lo dice aquí, de su santo nombre. Y hay muchos más pasajes, hermanos, o sea, hasta los profetas y otros hombres del Señor que entendieron que el Señor hace todo por su gloria y por amor de su nombre, en ocasiones tuvieron que orar así: Señor, no lo hagas por nosotros, porque nuestras iniquidades son muchos nuestros pecados, pero por amor de tu nombre, ten compasión de tu pueblo. Jeremías 14:7, Daniel 9:19, entre otras oraciones. El punto es, el Señor deja bien claro que no hay mérito en nosotros por la salvación, que no hay razón para jactarnos por algo en nosotros, sino solamente en la cruz de Cristo. Por amor a mi nombre, que los he salvado. Esto no elimina el amor de Dios por nosotros, como veremos, pero debemos tener el orden apropiado. Primeramente, Dios actúa siempre para su gloria. Y es por eso que podemos tener certeza de que nosotros veremos respuesta a la predicación del Evangelio. Hermanos y amigos, nosotros podemos tener la seguridad, aunque algunas cosas no las veamos con nuestros ojos o no las lleguemos a ver en nuestros días, de que la predicación del Evangelio no es en vano, porque el Señor no va a dejar que se pierda ni uno de los suyos, porque es su gloria la que está en juego. Porque por la gloria de su nombre y de su Hijo, Él seguirá llamando a los suyos entre las naciones. Y entre esos que el Señor ha salvado por amor a su nombre, estaban los romanos. Y podemos decir nosotros también que estábamos o estamos nosotros también. Versículo 6, Romanos 1. Romanos 1:6. Vean cómo lo dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. El Evangelio de Dios es para ser discípulos, los cuales se nos describen como de tres maneras: como discípulos de Cristo o pertenecientes a Cristo, como amados por Dios y como santos llamados a la santidad. Esos son los discípulos. Los discípulos son de Cristo, le pertenecen o le pertenecemos a Él. Somos amados por Dios y somos santos llamados a la santidad. Vean primero cómo lo dice aquí, ¿verdad? Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y esta expresión nos devuelve al saludo del versículo 1, porque Pablo se presenta como llamado a ser apóstol. Pero él nos dice ahora aquí que los que hemos creído somos llamados a ser de Jesucristo. Quiero destacar de nuevo lo que destaqué en su momento. Llamado, voz pasiva. Usted recibe la acción. Nosotros no nos hicimos de Jesucristo. Él nos hizo suyos.
Esa es la diferencia. Él nos hizo suyos y lo determinó mucho antes que nosotros creyéramos en Él, porque este llamado no es algo general para que las personas lo tomen o lo dejen. No, aquí estamos hablando de este llamado específico y eficaz. Los que el Padre dio al Hijo, en efecto, vienen a ser de Jesús. Y esta idea de posesión también nos vuelve a recordar un tema que sigue permeando el saludo a la iglesia en Roma, y es el de la servidumbre, el de la esclavitud y sumisión a Cristo. Somos discípulos de Jesucristo, a ser de Jesucristo, le pertenecemos a Él y por tanto, siendo comprados por el precio de su sangre, ¿qué es lo que nos corresponde? Glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Él. 1 Corintios 6:20. Ya no nos pertenecemos, ya no somos de nosotros. Uno es nuestro Señor. Segundo, los discípulos son amados por Dios. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. No puede leer esto en unos cuantos segundos. Continúa leyendo, pasa a Romanos 1, a Romanos 2. Y ahí lo dejó. Amados de Dios. Y no darle mayor consideración. Es triste que en nuestra defensa del carácter de Dios, ¿verdad? Que no es un Dios solo amor, porque es un amor tergiversado, es una imagen de Dios distorsionada, ¿verdad? Cuando las personas hablan de que Dios es amor. Pero hermanos, no dejemos que el mal uso que hacen muchos al hablar del amor de Dios nos prive de poder decir, Dios nos ama. Amados de Dios. Esto es maravilloso, ¿sí? Porque Dios actúa por amor a su nombre, por amor a su Hijo. Pero eso no quiere decir que sus actos estén desprovistos de amor por nosotros. Por eso les decía, es tener el orden apropiado. Es primeramente recordar que Dios hace todo para su gloria, por amor a su nombre, pero también por amor a nosotros. Porque podemos decir, amados de Dios. Dios me ama. Un amor como solo Dios puede dar, inalterable, santo, eterno. No como el amor humano, falible, volátil. En ocasiones pareciera que se acaba. Pero despertar a la realidad que Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, que nos predestinó en amor para ser adoptados como hijos suyos, debe llevarnos, como Pablo le escribe a los Efesios, a la doxología, a la alabanza a Dios. ¿Qué es lo que Pablo le dice a los Efesios? En el capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, exaltado, feliz. Sobre todo, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nos amó, nos ama y nos amará inalterablemente y por siempre.
dio al Hijo por nosotros, porque así lo quiso. Ese fue su beneplácito, ese fue su designio, esa fue su buena voluntad. ¿Qué podemos decir nosotros a esto, sino con Pablo decir, bendito sea Dios, la gloria sea Dios, amén? Amados de Dios, Pablo le dice esto a una iglesia que él no fundó. Todavía no los conoce en persona, ha conocido a muchos en sus viajes misioneros, no los conoce a todos, pero de algo él está seguro, son amados de Dios. Los discípulos también son llamados a ser santos, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. O más apropiadamente, santos llamados a la santidad. Vean que otra vez aparece el término, llamados. Llamados, otra vez. Dios nos llamó no porque fuéramos santos, sino para ser santos. Que ahora posicionalmente, en un sentido real, usted y yo, si somos del Señor, somos santos. Ya lo somos. Sí, la obra no está acabada. Eso lo tenemos muy claro. La obra no ha acabado, pero ya somos santos. ¿Por qué? Porque ya hemos sido apartados del mundo para Dios. Hemos sido separados del reino de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo amado. ¿Qué es un santo? ¿Es aquel designado o canonizado por una jerarquía eclesiástica? No. Es una persona, como la define un autor, es una persona cuya culpa ha sido borrada sobre la base de la expiación sustitutiva de Cristo y que, en consecuencia, por medio del poder del Espíritu que mora en él, se esfuerza por vivir para la gloria de Dios. Es alguien que ha sido apartado y consagrado para el servicio. Así como el Señor apartaba, ¿verdad?, utensilios para un uso santo. Así como apartó a Israel y les hizo ver, de entre todas las naciones, es a ustedes que yo escogí, nosotros también hoy podemos decir, el Señor nos ha apartado, somos santos. Nuevamente, Efesios 1, que recién leíamos, omití el versículo 4 intencionalmente. ¿Por qué? Porque ahí también se especifica lo siguiente, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, nuevamente, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No fue que el Señor vio y dijo, este sí es santo, a este lo escojo. No funciona así. No, a este lo llamé para que me sea santo. Yo lo he apartado para mí y ahora vivirá en santidad. Es así. Volviendo al saludo, noten cómo Pablo también ha estado usando la palabra santo. ¿Qué fue lo primero que llamó santo? A la palabra de Dios. Versículo 2. El evangelio que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Aquí tenemos una palabra que no es como cualquier otra palabra. Esta es la palabra de Dios. Aparte de cualquier otro libro, nunca nada tendrá igual a la palabra de Dios. También ha llamado al Espíritu el Espíritu de Santidad, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Por lo tanto, nosotros, como discípulos de el Señor, llamados a ser santos, hemos sido equipados, hermanos. Tenemos lo que necesitamos. Los discípulos que son llamados a ser santos, tenemos las santas escrituras y el Espíritu de santidad para caminar en santidad, con la cual veremos al Dios 3 veces santo. El Señor nos lo ha dado. La santa palabra y el Espíritu Santo para que caminemos
y andemos en santidad delante del Señor. Por eso, la pregunta que muchos de nosotros enfrentamos en algún momento de la vida, y diría a veces en varios momentos de la vida, acerca de si soy de los elegidos, si soy de los escogidos, se responde con otra pregunta. ¿Estoy caminando en santidad? Los que caminan en santidad pueden tener la certeza de que el Señor les ha llamado para salvación. Y esto será más evidente cuando lleguemos a Romanos 8. Por fe llegaremos a Romanos 8. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó también los glorificó. Es de una manera resumida, lo que popularmente llamamos esa cadena de la salvación. No dice santidad, pero lo podemos poner ahí fácilmente. A los que justificó, también santificó. Y a los que santificó, también glorificó. El Señor acaba lo que Él empieza. Está cultivando una vida de devoción, está luchando contra el pecado. Estamos por el Espíritu haciendo morir las obras de la carne. Entonces, usted está haciendo firme su llamado. Usted es del Señor, usted es amado de Dios, llamado a ser santo. Finalmente, el Evangelio es para ser discípulos, hijos de nuestro Padre. Concluye el saludo de esta manera. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez aparece el plural, y aquí creo que sin duda Pablo sí está hablando, ahora sí, de todos. Gracia y paz a vosotros, porque es a ustedes, pero es de Dios nuestro Padre. Pablo es judío de nacimiento, hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín. Y él está escribiendo una iglesia, y muchos se debaten si era mayoría gentil, mayoría judía. Yo creo que es mayoría gentil. ¿Pero qué importa? Yo, judío, estoy escribiendo una iglesia en la que hay gentiles, pero Dios es nuestro Padre, porque no hay diferencia. Por la fe somos igualmente hijos de Dios, y quienes tenemos el privilegio de dirigirnos a Dios como nuestro Padre. ¿Recuerdan hace unas semanas cuando estudiábamos el tercer mandamiento? Y citaba aquellos datos que compartía el predicador Sproul. No se encuentra en la literatura judía, sino hasta siglos después de Cristo, que ellos se dirijan a Dios como su Padre. Nosotros tenemos ese privilegio cada día. Y el saludo que tenemos aquí también da a entender eso. Gracia y paz es una combinación de los saludos griegos y judíos. El griego solía saludar con la palabra chaire o kaire. Pero Pablo la cambia por una palabra que se escribe muy parecida, caris, que es gracia, y paz, que es el saludo clásico hasta la fecha para los judíos, shalom, paz. Pero estamos haciendo de dos saludos uno solo, porque ya no son más gentiles y judíos, ahora es gracia y paz. La gracia de Dios la recibimos como un don inmerecido cuando lo que correspondía era el juicio por nuestros pecados. Y paz, ahora, en lugar de enemistad. Hemos sido reconciliados y ahora tenemos paz para con Dios. Hermanos, no permitamos que estas palabras, cuando estudiemos y leamos la palabra de Dios, o si las empleamos entre nosotros, que no caigan como una muletilla, como pasa con nuestros saludos. ¿Y qué? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Ya, fin. Respuesta fácil, ¿verdad? Para a veces no tener que estar diciendo, bueno, mira, sí, estoy pasando por algo.
sino que sinceramente respondamos que cuando decimos, hermano, ¿cómo está? Estoy bien por la gracia de Dios. Es porque sinceramente yo estoy dando a entender que yo estoy como estoy y que soy lo que soy verdaderamente por la gracia de Dios. Estoy muchísimo mejor de lo que merezco. Estamos mejor de lo que merecemos. Este saludo entonces nos ha llevado a considerar nuestra sumisión como esclavos, nuestra tarea como embajadores, testigos de Cristo que comparten el Evangelio para llamar a los que son del Señor entre las naciones, y también a considerar nuestra relación filial. Somos hijos de Dios. Y por tanto, los que son de Cristo son también mis hermanos, los que gozamos y disfrutamos ahora de la gracia y paz de Dios. Nosotros no tenemos que escoger entre una y otra relación. ¿Usted qué es? Bueno, soy un esclavo de Cristo. ¿Y usted qué es? Bueno, soy un discípulo de Cristo. ¿Y usted qué es? Bueno, soy un hijo de Dios. Bueno, sí, soy todo eso. Soy todo eso. Los creyentes somos esclavos de Cristo y somos también hijos. No tenemos que poner una relación por encima de la otra. Una nos recuerda esa sumisión completa. Otra nos recuerda ese amor profundo del Señor. Soy amado de Dios. Yo puedo llamarle a ese que es mi amo. Le puedo llamar también Padre. Y somos embajadores también. Somos hijos amados. Y como hijos y como siervos nos gozamos en obedecer a nuestro Padre y Señor. Y con esto, hermanos, estamos cerrando el estudio de estos primeros 7 versículos. Los apóstoles fueron conscientes cuando saludaron a las iglesias que la mayoría de sus receptores eran creyentes, pero no ignoraban que entre esos a los que escribían, unos no lo eran. Por eso ellos llaman en sus cartas al arrepentimiento y a la fe, como Pablo también lo hará más adelante en esta carta. Amonestando a los que pretendían vivir en pecado, ¿verdad? Como si nada pasara. ¿Qué pecaremos para que la gracia abunde? Por eso no deja de llamar la atención, como él está finalizando el saludo. Vean el versículo 7 de nuevo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ayer mi corazón se llenaba de mucha alegría viendo las sonrisas, las carcajadas, el compartir fraternal. De verdad que es que uno a veces se le olvidaba cómo pasaron 3 años de que no habíamos hecho esto, por todo lo que ya sabemos. Y parte de mí pensaba lo siguiente: es bonito, pero esto ni siquiera se acerca a lo que nos espera. Y en un momento un hermano me hizo una pregunta acerca de nuestras memorias en el cielo. Pastor, ¿de qué nos vamos a acordar en el cielo? Bueno, y parte de la conversación nos lleva a considerar, ¿verdad?, cómo en nuestra humanidad falible todavía podemos tener sentimientos encontrados al considerar de que hermanos y amigos no estarán ahí con nosotros. Ahora podemos tener eso. Allá en el cielo tendremos afectos renovados. Pero no son estas palabras que leemos aquí un reto para nosotros. Porque, hermanos, sí, es algo muy bonito poder compartir. Considerar de que en el cielo va a ser mejor que el choripán puriscaleño. Va a ser mucho mejor. Y uno ahora mismo pudiera verse contristado como de decir, hay un rostro de los que estoy viendo aquí en este paseo o aquí en la iglesia que no veré allá. Pero yo quiero que estas palabras que leemos aquí, a todos los que están en Roma, sean en parte un reto para nosotros. Que sea un anhelo para nosotros, que esto se pueda decir con certeza de nuestra iglesia. Que todos aquí somos amados de Dios.
Si estamos aquí como iglesia del Señor, apropiémonos de estas palabras y no nos confiemos, hermanos. La labor de discipulado no es solamente hacer que las personas crean en el Evangelio, que por la gracia del Señor les sea concedido el creer. Porque el mandamiento del Señor es enseñándoles todas las cosas. Hay una labor que continúa, por eso nos reúnen iglesia. No nos descuidemos entre nosotros, cuidémonos entre nosotros. Si son mis hermanos, de saber de que puede haber algunos entre nosotros que no son todavía del Señor. Y saber de que nosotros mismos, entre nosotros, tenemos que seguirnos discipulando, continuando esa labor para que sea una realidad, que todos los que estemos aquí podamos decir esto, que todos los que están en la iglesia en los lagos son santos y amados de Dios. Y entonces todos juntos poder decir con sinceridad y conforme a la verdad, la gracia y paz sea con nosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, tú conoces los que son tuyos, que a través de la predicación de tu palabra sigamos viendo lo que hoy una vez más tuvimos oportunidad de ser testigos, de hombres y mujeres que se bautizan en el nombre de Cristo, profesando públicamente la fe que tienen en el Señor. Ahora todavía nos podemos ver con conflicto, con dolor de pensar de que algunos que están aquí no estarán allá. Pero hoy es el tiempo que a través de la predicación de tu palabra, para que no sea así, y muchos atiendan a tu voz, al llamado, y puedan decir con todos, sí, también soy del Señor, soy amado por Él, soy un discípulo de Él. Y que nuestras vidas crezcan en obediencia y santidad para seguridad de nuestras almas, para testimonio a los demás y para la gloria de tu nombre. Ciertamente, todos los días necesitamos ser recordados de tu gracia y de que ahora tenemos paz por la obra de Cristo, de que ya no hay más enemistad. Gracias, Señor, por tu palabra. Prepáranos ahora para participar de la cena y nuestra fe sea fortalecida. Amén.